Me llamo Javier, tengo 32 años, y si hace un año alguien me hubiera dicho que mi propia madre sería capaz de intentar destruir mi matrimonio, habría pensado que exageraba. Siempre supe que mi madre, Teresa, tenía una personalidad fuerte, demasiado fuerte, quizás, pero jamás imaginé que su necesidad de control llegaría tan lejos. Lo que pasó todavía me cuesta procesar, y cada vez que pienso en ello me recorre una mezcla de rabia, tristeza y algo parecido al asco. No por lo que hizo una extraña, sino porque fue ella, mi madre, la mujer que se supone debía enseñarme a amar, no a manipular. Todo comenzó de forma tan sutil que al principio no le di importancia. Teresa nunca aprobó a mi esposa, Laura. Desde que se la presenté hace 5 años, se notaba esa tensión invisible entre las dos. No era una pelea abierta, sino una guerra silenciosa hecha de comentarios disfrazados de preocupación. Laura parece un poco fría, ¿no? Os seguro que ella te convence de que no vengas tanto a casa. Yo trataba de restarle importancia, diciendo que mi madre solo necesitaba tiempo para conocerla, pero los años pasaban y la relación entre ellas no mejoraba. Después de casarnos, decidimos mudarnos a una casa a unos 20 minutos de la suya. Fue un error. Teresa comenzó a aparecer sin avisar, a veces con comida, a veces solo para saludar. Al principio me daba ternura, pensaba que se sentía sola desde que mi padre falleció, pero pronto noté cómo su presencia alteraba el ambiente. Cada visita suya terminaba con Laura encerrándose en la habitación o yéndose a caminar para no discutir. Teresa no hacía escándalos, no gritaba, su manera de lastimar era más refinada. Decía cosas pequeñas que sembraban duda o incomodidad. No me gusta cómo te habla últimamente, hijo. Parece que te falta el respeto, o esa blusa le queda demasiado ajustada, ¿no crees? Una tarde, mientras Laura cocinaba, mi madre me llamó para invitarme a comer solo a mí. Me dijo que quería hablar de algo importante. Fui pensando que se trataba de algo de salud, o tal vez de un problema económico. En cambio, apenas me senté en su mesa, me miró fijamente y dijo, Javi, yo creo que deberías separarte de Laura. Así, sin rodeos. Me quedé mudo. Me reí, pensando que era una broma, pero su expresión no cambió. Lo digo por tu bien, hijo. Esa mujer no te ama. Te usa. Le pregunté de dónde sacaba semejante idea, y entonces empezó a soltar frases sueltas, insinuaciones, tonterías que no tenían sentido. Decía que Laura hablaba con otros hombres, que no era sincera, que ella lo sabía porque las mujeres reconocen a las mentirosas. Me molesté y le pedí que no volviera a hablar mal de mi esposa. Teresa fingió ofenderse, se levantó, y dijo, solo intento protegerte, como una buena madre. Esa conversación me dejó un mal sabor, pero la vida siguió. Sin embargo, en las semanas siguientes, noté que algo raro pasaba entre Laura y yo. Estaba distante, evitaba mirarme a los ojos, y cuando le preguntaba qué le pasaba, me respondía con evasivas. Hasta que una noche, mientras cenábamos, soltó un ¿quién es Valeria? Me quedé paralizado. No conocía a ninguna Valeria. Me mostró su teléfono. Había capturas de mensajes supuestamente míos, coqueteando con una mujer. Las capturas venían de un número desconocido, pero el contacto estaba guardado con mi nombre y mi foto. Juraría por todo lo que tengo que no reconocí ni un solo mensaje. Intenté explicárselo, pero Laura estaba destrozada. Me decía que no entendía cómo podía mentirle así, que los mensajes eran demasiado específicos. En ellos aparecían detalles que solo alguien cercano a mí sabría: mi horario de trabajo, el nombre de mis compañeros, incluso la marca de café que tomo cada mañana. Esa noche dormí en el sofá. Y no pegué un ojo. Tenía el corazón acelerado, y en mi mente se mezclaban la confusión y la sospecha. ¿Quién podría odiarme tanto como para inventar algo así? En el fondo, una parte de mí ya sabía la respuesta, pero no quería creerlo. A la mañana siguiente, decidí revisar todo. Miré mis redes, mi teléfono, incluso revisé mi correo para ver si había algún indicio de hackeo. Nada. Todo en orden. Cuando fui al trabajo, uno de mis compañeros, Marcos, me dijo que había recibido una solicitud de una cuenta con mi nombre, pero con una foto diferente. La cuenta tenía apenas unos días de creada. Fue entonces cuando sentí ese escalofrío que te recorre el cuerpo cuando algo encaja de forma siniestra. Decidí entrar desde un perfil falso para investigar esa cuenta. Lo que encontré me dejó helado. La cuenta tenía una conversación pública con la supuesta Valeria, llena de insinuaciones románticas y comentarios que solo alguien de mi entorno podría haber escrito. No había duda, alguien estaba suplantando mi identidad. Esa noche, Laura llegó tarde a casa. Se notaba que había llorado.
Me dijo que necesitaba tiempo, que no podía vivir con alguien en quien no confiaba. Y cuando cerró la puerta de la habitación, sentí como si me arrancaran el alma. Durante varios días intenté averiguar quién podía estar detrás de todo. No podía ir a la policía sin pruebas claras. Pensé en amigos, excompañeros, incluso en antiguos noviazgos. Pero cada pista me llevaba a un callejón sin salida, hasta que recordé algo que me había pasado inadvertido. Un comentario que mi madre hizo semanas antes. Qué raro, vi que Laura publica muchas cosas últimamente. ¿No te molesta que otras personas la vean tan seguida? ¿Cómo lo sabía? Laura había puesto su cuenta privada hacía meses. A menos que tuviera acceso a mi celular o a su cuenta, o a ambos. Fue entonces cuando decidí ponerla a prueba. Fingí que me iba de viaje de trabajo, pero en realidad me quedé en la ciudad. Dejé mi teléfono viejo, encendido, sobre la mesa del salón y activé una aplicación que grababa en silencio. Sabía que Teresa pasaría por casa, porque ella misma me había preguntado a qué hora salía. Horas más tarde, cuando revisé la grabación, mi corazón se detuvo. Se escuchaba la puerta abrirse, pasos suaves, y luego su voz. Reconocería esa voz en cualquier lugar. Pobrecita, todavía cree que la ama, murmuró riendo. Y después, el sonido de teclas, notificaciones, mensajes enviados. Me tomó un rato procesar lo que estaba escuchando. Mi madre había estado usando mi teléfono para enviar mensajes falsos a una mujer inventada. Luego tomaba capturas y se las hacía llegar a Laura desde otro número. Todo un teatro. Esa noche no pude hablar con nadie. Solo me quedé mirando la pared, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Era como descubrir que alguien te apuñaló, pero con una sonrisa. Al día siguiente fui a verla, fingiendo que no sabía nada. Me recibió con su habitual calidez falsa, con ese tono meloso que usa cuando intenta manipularme. ¿Cómo estás, hijo? ¿Has hablado con esa chica? Me preguntó, como si nada. Sí, mamá. He hablado con alguien. Pero no con Valeria. Ella me miró, confundida, y en ese momento supe que debía seguir fingiendo un poco más. Si quería desenmascararla, necesitaba pruebas sólidas, algo que no pudiera negar. Y lo que hice después, lo que preparé en las semanas siguientes, fue lo más arriesgado que he hecho en mi vida. Pero antes de contarte cómo la enfrenté, necesitas saber hasta dónde llegó para no perder su poder sobre mí. Porque lo que hizo después de eso, superó cualquier límite imaginable. Sabía que si quería enfrentarla, necesitaba más que sospechas. Tenía que conseguir pruebas sólidas, irrefutables. No podía acusar a mi madre sin estar completamente seguro. Así que, mientras aparentaba normalidad, comencé a trazar un plan. Primero hablé con Laura. Le mostré parte de la grabación donde se escuchaba la voz de mi madre manipulando mi teléfono. Ella no dijo nada al principio. Solo respiró hondo y me miró con una mezcla de alivio y tristeza. No sé qué pensar, Javi. Es demasiado. Le pedí tiempo, le prometí que iba a demostrarle la verdad. Ella asintió, aunque con esa mirada de quien ya no confía del todo. Y lo entendí. Después de todo, la persona que intentaba separarnos era mi propia madre. Desde entonces empecé a observar a Teresa con una atención nueva. Noté patrones que antes no veía. Aparecía justo después de que Laura subía algo a redes. Hacía comentarios que solo alguien con acceso a nuestras cuentas podría saber. Tenía una habilidad casi quirúrgica para disfrazar sus manipulaciones de amor maternal. Cada palabra suya venía envuelta en dulzura, pero por dentro era veneno. Solo quiero verte feliz, hijo, decía, justo después de insinuar que Laura me estaba engañando. Empecé a anotar todo: fechas, horas, frases, llamadas, visitas, mensajes. Cada detalle. Quería entender la magnitud de lo que estaba haciendo. Cuando revisé viejos registros de mi madre, descubrí pequeñas recargas telefónicas a números desconocidos. Nada muy grande, apenas unos pocos euros, pero con una frecuencia sospechosa. Era como si estuviera financiando varias líneas para mantener sus falsas identidades. No sabía a quién recurrir. No podía ir a la policía sin pruebas firmes, así que contraté a un técnico en seguridad digital para que revisara mi teléfono y mis dispositivos. Si mi madre estaba usando mis datos o mi IP, debía haber rastros. El informe que recibí semanas después fue perturbador. Accesos desde direcciones cercanas a la casa de Teresa, actividad en horas en que yo dormía, y lo más grave, conexiones desde un dispositivo que coincidía con un antiguo móvil que había sido suyo. Mientras tanto, Laura seguía afectada. En el trabajo comenzaron a circular rumores sobre su supuesta relación extramarital. Alguien había enviado copias de las capturas falsas a su empresa. Una tarde me llamó llorando.
No me despidieron, pero todos me miran raro. No sé quién podría odiarme tanto. Sentí una rabia que me quemaba. La manipulación ya no era algo familiar y privado. Ahora estaba destruyendo su reputación. Fui a casa de mi madre esa misma noche. Fingí calma. Ella me recibió sonriente, con su habitual tono dulce. ¿Cómo estás, hijo? ¿Te ves cansado? No podía creer su descaro. Me ofreció café, y mientras lo servía me dijo, deberías hablar con Laura. A veces las mujeres mienten para no sentirse culpables. Me quedé helado. ¿Cómo podía mentir con tanta serenidad? Respondí con una sonrisa forzada, pero por dentro juré que no iba a dejarlo pasar. Poco después, empezó a dejar pequeños objetos olvidados en nuestra casa, un libro, una bufanda, hasta un sobre cerrado por error. Todo parecía inofensivo, pero sabía que era una forma de tener excusa para entrar sin ser invitada. Una tarde encontré el cajón de los recuerdos de nuestra boda abierto, las fotos desordenadas, algunas cartas faltando. Cuando la vi esa noche aparcada frente a la casa, esperándome, supe que ya no tenía límites. ¿Qué hacías adentro, mamá?, le pregunté, conteniendo la voz. Ella sonrió como si nada. Solo vine a dejar algo. ¿Por qué tanta desconfianza? Me hervía la sangre. Estuviste tocando las cosas de Laura. Ella suspiró. Ay, hijo, te lo tomas todo tan mal. Solo quiero protegerte. Esa palabra, proteger, se convirtió en una daga cada vez que la decía. Desde entonces empezó a usar otra táctica. En lugar de atacar directamente a Laura, trató de aislarme. Comentarios en voz baja. Te veo cansado, deberías venirte a casa unos días. No dejes que ella te manipule. No te das cuenta, pero te está alejando de todos. Era un goteo constante, como si intentara romper mi resistencia poco a poco. Yo seguía recogiendo evidencia. Instalé cámaras pequeñas en casa, activé registros automáticos y cambié contraseñas. Aún así, el desgaste era enorme. Dormía mal. Vivía en un estado de alerta constante. Laura me decía que tenía miedo de lo que pudiera pasar si la enfrentaba directamente. Yo también lo tenía, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Una tarde llegó una carta a la empresa de Laura. Sin remitente, con un membrete falso, denunciando comportamientos inapropiados y adjuntando copias de las conversaciones falsas. Aquello cruzaba una línea que ya no podía ignorar. La acompañé a Recursos Humanos, donde intentamos explicar que era un montaje, pero el daño estaba hecho. Incluso sin consecuencias legales, el rumor se propagó. Esa noche, por primera vez en años, vi a Laura romperse del todo. No puedo más, Javier. No quiero vivir así. No quiero mirar atrás cada vez que escucho su nombre. Me quedé callado, sabiendo que si la perdía, no sería por mis errores, sino por los de alguien que decía amarme. Y entonces, como si todo esto no fuera suficiente, recibí un correo desde una dirección anónima. Deja a tu madre. Es lo mejor para todos. Era breve, directo. Al principio pensé que era una advertencia sincera, pero luego me di cuenta de que usaba expresiones idénticas a las de mi madre. Lo leí varias veces hasta sentir el estómago encogerse. Poco después, mi sobrino me envió algo que cambió todo. Una foto tomada desde una ventana, mostrando a mi madre con una mujer desconocida entrando al edificio donde trabajaba Laura. En la imagen, mi madre parecía ocultar algo en el bolso. Sentí un escalofrío. ¿Qué hacía allí? ¿Qué podía estar planeando? Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando la foto, recordando a la madre que me enseñó a montar en bicicleta, que me cuidaba cuando me enfermaba. Y ahora la veía así, conspirando contra la mujer que amo, destruyendo nuestra vida pieza por pieza. No podía denunciarla aún, pero tampoco podía seguir jugando a ser el hijo obediente. Así que decidí usar su propio método, el engaño. Le haría creer que su plan había funcionado. Simularía una separación con Laura para hacerla bajar la guardia. Laura dudó cuando se lo propuse. ¿Quieres mentirle?, me preguntó. Solo quiero que se delate sola, respondí. Es la única forma. Aceptó, aunque con miedo. Comenzamos a fingir frialdad, distancia. Dejamos que los rumores se extendieran. Durante semanas observé cómo mi madre se sentía victoriosa. Sus llamadas se volvieron más frecuentes, su tono más confiado. Te lo dije, hijo. Era cuestión de tiempo, me decía con una satisfacción apenas disimulada. Y fue en ese momento, cuando pensaba que había ganado, que recibí un paquete sin remitente en la puerta. Dentro había un pequeño USB y varias cartas dirigidas a Laura, con amenazas veladas y frases que solo mi madre usaba. La reconocí al instante. Su letra, su estilo, sus palabras.
Esa fue la prueba final de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y aunque todavía no lo sabía, lo que venía después haría que todo lo anterior pareciera solo el comienzo. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi madre tecleando algo con esa sonrisa satisfecha, como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Al día siguiente fui a su casa decidido a confrontarla, pero cuando abrió la puerta y me vio, fingió sorpresa, como si no entendiera por qué estaba allí. ¿Qué pasa, hijo? Preguntó con ese tono dulce que siempre usa cuando sabe que ha hecho algo mal. Quiero saber por qué le mandaste mensajes a Laura haciéndote pasar por mí. Sus ojos se agrandaron apenas un segundo, lo justo para confirmar que entendía de qué hablaba. Luego recuperó su serenidad. No sé de qué me hablas, Javier. Yo no tengo tiempo para andar jugando con mensajes. Quise creerle, por un segundo. Pero la duda se evaporó cuando vi su teléfono vibrar sobre la mesa. El nombre que apareció fue el de mi cuñado, el marido de mi hermana menor, Clara. Me miró nerviosa y tapó la pantalla con la mano. Algo dentro de mí se quebró. Dame el teléfono, le pedí. No tienes derecho a exigirme nada. Soy tu madre. Esa frase, soy tu madre, era su escudo favorito. Significaba que podía hacer cualquier cosa y seguir esperando obediencia ciega. Pero esta vez no. Le arrebaté el móvil, y cuando intentó quitármelo, se me escapó de las manos y cayó al suelo. La pantalla no se rompió, pero la conversación seguía abierta. Era con Clara. Mensajes recientes, llenos de chismes. Laura es una manipuladora. Te apuesto que no dura ni un año con Javi. Ya verás que pronto vuelve a casa arrepentido. Sentí un mareo. Ella no solo había mentido a mi esposa, sino que llevaba tiempo planeando cómo aislarme de todos. Cuando la miré de nuevo, ya no tenía lágrimas ni miedo. Solo frialdad. Lo haces porque no soportas que no te obedezca, ¿verdad? Lo hago porque te estás equivocando, Javier. Esa mujer no te conviene. Me lo agradecerás cuando todo se derrumbe. Su voz era tan firme que por un momento casi me convenció. Pero luego recordé la mirada de Laura esa mañana, la desconfianza en sus ojos, el temblor de sus manos. Y entendí que mi madre no quería salvarme, quería controlarme. Salí de la casa sin despedirme. En el coche, el teléfono de ella seguía en mi bolsillo. Lo miré, y una idea empezó a formarse. No era solo rabia, era necesidad de verdad. Si tenía razón, si de verdad había manipulado mensajes, tenía que haber más pruebas. Esa tarde busqué ayuda en un amigo informático, Rubén. Le conté todo, con detalle, sin exagerar. Él no hizo preguntas, solo me pidió que le dejara el teléfono por unas horas. Mientras tanto, Laura me llamó 3 veces, pero no tuve valor de contestar. Sentía que, hasta tener pruebas, cualquier palabra podía hundirnos más. Cuando Rubén me devolvió el móvil, su cara lo decía todo. Javi, hay algo raro aquí. Encontré una app para clonar números. No solo mandó mensajes desde un número falso que parecía el tuyo, sino que los borró después de reenviarlos a otro chat de respaldo. Tenía conversaciones enteras editadas, como si llevara meses construyendo una historia. Me mostró capturas, Laura recibiendo mensajes míos con frases que yo jamás diría, insinuaciones, confesiones inventadas. Y lo peor, algunos incluían detalles reales, cosas que solo mi madre podía saber porque las había escuchado en conversaciones familiares. Me quedé en silencio. Rubén me miró con una mezcla de lástima y cautela. «Podrías denunciarla», dijo. «Esto es suplantación de identidad». «No», le respondí. «Aún no». Quería enfrentarla cara a cara, con todo en la mano. No para gritarle, sino para verla derrumbarse bajo su propia mentira. Pero también sabía que si actuaba sin cuidado, podría volverse contra mí, como siempre hacía, haciéndose la víctima. Durante los días siguientes fingí normalidad. Le escribí mensajes cortos, como si quisiera reconciliarme. «Podemos hablar». Quizás malinterpreté las cosas. Ella mordió el anzuelo enseguida. «Siempre supe que volverías a escuchar a tu madre», me respondió. Esa frase me revolvió el estómago, pero mantuve la calma. Mientras tanto, Laura seguía distante. Dormíamos en la misma cama, pero con kilómetros de silencio entre nosotros. A veces la veía mirar su teléfono, borrar algo, suspirar. Me dolía no poder decirle aún que todo era un montaje. No quería arriesgarme hasta tener todo listo. Entonces, una tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto, mi madre y Laura tomando café en una terraza. Juntas, sonriendo. El texto decía: «Ya todo está aclarado, hijo». Laura necesitaba oír la verdad de alguien que te conoce de verdad. Se me heló la sangre. Fui directo al café. Cuando llegué,
Ellas estaban allí, hablando. Laura parecía confundida, no feliz. Cuando me vio, se levantó despacio. Javier, tu madre me mostró cosas, no sé qué pensar. La miré, luego miré a Teresa, que me observaba con esa mirada de superioridad. ¿Qué cosas? Pregunté. ¿Mensajes tuyos? Con otra mujer. Dicen que tú, titubeó, incapaz de terminar. Mi madre deslizó su teléfono sobre la mesa con gesto triunfante. No me gusta tener razón, pero alguien tenía que abrirle los ojos. Respiré hondo, intentando contenerme. Saqué de mi chaqueta una carpeta con las capturas que Rubén había preparado. La puse sobre la mesa, sin abrirla aún. Perfecto, dije, sin apartar la mirada de mi madre. Entonces, hablemos de la verdad. Ella sonrió, segura de sí. Laura miraba confundida, buscando señales en mi rostro. La tensión era tan densa que podía cortarse con una cuchara. Sentía el corazón golpeando en mis sienes. Era el momento, o todo se perdería. Pero justo cuando iba a abrir la carpeta, el teléfono de mi madre volvió a vibrar. Esta vez, Laura lo vio. En la pantalla apareció mi nombre, Javier Corazón Rojo, y un mensaje. Lo siento, amor, te necesito esta noche. Solo que yo no había mandado nada. El aire se volvió pesado. Laura me miró, temblando. Teresa intentó tapar el teléfono, pero ya era tarde. Yo saqué mi propio móvil, mostrándole que el último mensaje que le había mandado Laura había sido hace 2 horas, y no decía nada de eso. Laura tragó saliva, mirando de uno a otro. Entonces, si no fuiste tú. Mi madre se quedó muda por primera vez en mucho tiempo. Y justo cuando empecé a hablar, cuando estaba a punto de mostrarle las pruebas que lo explicaban todo, una voz a mi espalda interrumpió el momento. Señora Teresa, ¿podemos hablar un momento? Era Rubén. No sabía cómo ni por qué había venido, pero su expresión era seria, decidida. Teresa palideció. Yo apenas alcanzaba a entender qué pasaba, pero cuando Rubén sacó su teléfono y me hizo una seña, supe que algo aún más grande estaba por salir a la luz. Y en ese instante, Laura recibió otro mensaje. Pero no era de mí. Era de un número desconocido. Lo abrió lentamente. Su rostro cambió por completo. Javier, tienes que ver esto. Y ahí, justo cuando mis ojos alcanzaron a leer las primeras líneas del mensaje, todo lo que creía saber sobre mi madre, sobre nuestra historia, empezó a desmoronarse. El mensaje que Laura sostenía temblando en sus manos era un pantallazo de una conversación. Reconocí la interfaz de la app que Rubén había mencionado, esa que clonaba números. Pero esta vez, los mensajes no eran de ella ni de mí. Eran de mi madre, con un contacto guardado como Javier, real. En la conversación, mi madre daba instrucciones. Borra los mensajes de anoche, asegúrate de que ella vea el nuevo chat falso. Cuando él pregunte, dile que fue una confusión. Y al final, un último mensaje con fecha reciente. Si todo sale bien, ella se irá antes del fin de semana. No soportará la humillación. Nadie debe saber que tú y yo lo planeamos. El número que enviaba esos mensajes no era mío. Era de un clon, uno de esos números falsos que había usado. Pero lo que me dejó helado fue el remitente del mensaje a Laura. No era alguien al azar. Era mi primo Andrés. Rubén, que seguía allí, me miró con gravedad. Era el quien ayudaba a tu madre. Encontré su número vinculado al mismo servidor de clonado, dijo en voz baja. Mi madre intentó reaccionar. Eso es mentira. Está manipulando mis cosas. Pero Rubén ya estaba mostrando los registros de conexión, las direcciones IP, los tiempos exactos de envío. Todo coincidía. Laura me miró con lágrimas contenidas. Ella lo hizo todo, te hizo quedar como un mentiroso, como un traidor. Yo apenas podía hablar. Todo lo que había sentido esos meses, la frustración, la culpa, la rabia, explotó dentro de mí, pero no grité. Solo me quedé mirando a mi madre, que ahora respiraba rápido, buscando una salida. ¿Por qué, mamá? Pregunté, con la voz quebrada. Ella bajó la mirada, pero no tardó en recuperar su tono arrogante. Porque esa mujer te está alejando de tu familia. Porque te olvidaste de mí desde que te casaste. Todo el sacrificio que hice por ti, y me pagas así, dejando que una extraña te controle. ¿Así justificas arruinar mi matrimonio? Le respondí. Hacer creer a mi esposa que la engaño, mentirle a todos, manipular mensajes. Laura dio un paso atrás, conteniendo el llanto. Rubén, sin decir palabra, activó la grabadora del teléfono y me hizo una seña para que siguiera. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Insistí. Mi madre se quedó en silencio unos segundos, y luego murmuró. Desde antes de la boda.
Solo quería que abrieras los ojos. No supe si reír o llorar. Era absurdo. No había remordimiento, solo orgullo. Entonces vas a abrir tú los ojos, le dije mientras abría la carpeta con las pruebas impresas. Fotos, capturas, transcripciones. Rubén las había organizado todo. Mensajes falsificados, duplicados, conversaciones con mi primo, incluso un correo en el que le pedía que hiciera que Laura encontrara algo contundente. Laura lo leyó todo, despacio. Cuando terminó, me miró con los ojos llenos de tristeza, pero no de duda. Se acercó, me tomó la mano y dijo: «Yo sabía que no eras capaz de eso. Pero necesitaba verlo». Mi madre intentó hablar, pero Laura la interrumpió. «Señora Teresa, usted no necesita proteger a su hijo, necesita dejarlo vivir». El silencio fue total. En la cafetería solo se escuchaban las cucharas chocando contra las tazas. Teresa apretaba su bolso, incapaz de mirar a nadie. Rubén guardó su teléfono y me susurró: «Con esto puedes denunciarla si quieres. Tengo todo respaldado». Pero no lo hice. No quería verla en un tribunal. Solo quería que entendiera el daño. Me levanté, miré a Laura y le dije: «Vamos a casa. Ya no hay nada más que hablar». Mientras salíamos, mi madre dijo en voz baja: «Un día me lo agradecerás». No respondí. Afuera, Laura rompió a llorar. La abracé sin decir nada, porque no había palabras que arreglaran lo que esa mujer había roto. Los días siguientes fueron pesados. Mi primo intentó llamarme varias veces, pero no contesté. Rubén me ayudó a bloquear los accesos, cerrar las cuentas falsas, reportar la suplantación. No hicimos denuncia formal, pero enviamos copias a un abogado, por si acaso. Con el tiempo, la familia se enteró. Mi hermana Clara, al leer los mensajes de mamá, se distanció también. Algunos parientes me culparon a mí, diciendo que no debía exponerla. Pero ya no me importaba. Era la primera vez que ponía límites. Mi madre intentó acercarse meses después, con excusas, mensajes de arrepentimiento que sonaban más a manipulación que a disculpa. «Todo fue por amor», escribió una vez. Yo le respondí solo una frase: «El amor no destruye, mamá. Controlar no es amar». Laura y yo tardamos en recuperar la confianza. La herida fue profunda. Pero cada vez que dudaba, miraba las pruebas, recordaba cómo me había enfrentado a todo, y sabía que ya no era el mismo hombre temeroso de antes. Un año después, mi madre se mudó a otra ciudad. No nos vimos más. Supe por Clara que todavía decía que lo hizo por mi bien, como si el daño fuera un sacrificio noble. A veces me duele pensar en eso, en cómo alguien puede confundirse tanto entre amor y dominio. Pero también aprendí algo que me costó demasiado entender. La familia no te define, tus decisiones sí. Rubén sigue siendo mi amigo más leal. Laura y yo seguimos juntos, más fuertes, aunque con cicatrices. Y cada vez que pienso en todo lo que pasó, me acuerdo de las palabras con las que empezó todo. «Es mejor que te separes», me dijo mi madre, mientras tejía su red de mentiras. Pero al final, la que terminó sola fue ella. Yo no soy su cómplice. Soy su hijo. Y por primera vez, estoy en paz.